Amigos, vino a despedirse de nosotros Román Sendoya, que se va este martes a España. Y yo le dije, tú no te vas de ninguna manera. ¿Qué despedida? ¿Te vienes aquí? Acá está. Acá está. Lo agarramos, ¿no? Román, qué gusto tenerte por acá. Pues nada, muy contento de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo ves este simulacro de referéndum? A ver. Bueno, pues el simulacro ha terminado y volvemos a la normalidad. Ahora mañana va a seguir habiendo anemia, mañana va a seguir sin hacerse un puente, sin una sola carretera, mañana va a seguir todo como estaba. Coimas algunos. Y se ha terminado el simulacro. Sí, pues. Es que ese es el problema, que ya ha pasado el referéndum, que no ha habido ningún debate ni ninguna discusión, el Congreso lo aprobó, el presidente ha sacado lo que le dejaron y bueno, ¿y ahora qué? Sí, claro. La economía. Ahora la economía, si es que ahora viene la realidad. Así es, volvemos a la realidad. Se ha terminado el simulacro. Bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno? Esa es la pregunta. Si hasta ahora no hacía nada con el referéndum, lo normal, dice siempre la pauta, que los comportamientos se repiten. Es decir, volveremos a la nada y veremos qué inventos se sacan de la chistera para ver cómo cubren este referéndum. Claro, el primer invento que han sacado es quitarle la devolución del IGB a las inversiones en exploración petrolera y minera. ¿Han quitado eso ya? Sí. Entonces, claro, hay un caos en el cual la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. ¿Esto cuándo ha sido? Esta semana. Disculpen, pero no... Bueno, pero ahora no es invento esto. Lo que va a pasar es lo siguiente. En el Perú, no sé cómo será en España, pero el Perú, diciembre, termina el 14 o el 15. Sí, claro. ¿Correcto? Termina Navidad, todo el mundo. No, pues, número uno, termina, los chicos salen de vacaciones. Sí, no, además vienen las vacaciones de verano. Ahí acaba. Entonces, de ahí tienes una etapa de doping, en donde la gente está viendo lo que compra, lo que come, tal. Termina el año. La realidad vuelve entre el 15 y el 18 de enero, que son fechas en donde llega hoy al 28% del PBI la tarjeta de crédito. Pero como ha cambiado la cosa, yo he entrevistado gente en mi programa de los colegios religiosos, del AB y el CD, el promedio de morosidad es entre 35 y 40%. Claro. Esa gente, en la primera semana de febrero, tiene que ponerse al día de lo que debe del año pasado y pagar el colegio que comienza la última semana de marzo. ¿Correcto? Entonces, correcto. Ese es el otro baño de realidad. Y el otro baño de realidad, que es estacional en el Perú, esto no pasa en España, es que los marzos en el Perú llueve mucho en la sierra y suben los alimentos como consecuencia de ello. Además, el probable niño que va a caer sobre un norte no reconstruido. Si el presidente de la República del Perú, quien quiera que sea, no sabe eso, pero eso pasa siempre, no tiene que ser presidente, porque eso pasa siempre, con referéndum, con simulacro o sin simulacro. Es decir, si Vizcarra sigue vivo después de marzo, ahí nos vemos y regresas. No, yo vendré antes, por supuesto, pero no, esa es la realidad. A mí lo que me preocupa es cómo a la gente se le ha llevado con una zanahoria hasta el día de hoy para que votara, para que pensando que habíamos resuelto todos los problemas del país, que se nos van los ministros y ni los reponen. Hoy es un gobierno que me quedo sin ministro de Cultura. Oye, la Caviarada siempre ha sido muy preocupada por la cultura. Nadie quiere. Pero no hay ministro de Cultura. Sí. Siempre tan bandera de la Caviarada, la cultura. Trabajo. Puede ser. No hay ministro de trabajo. La otra cosa que es otra bandera de la Caviarada. Sí. No hay ministro de trabajo. Entonces, bueno, aquí tiene el gabinete. Es una reunión de amigos, bueno, una peña de sobremesa. Me han comentado que hay bien pocas reuniones de gabinete, dicho sea de paso. Y en el gabinete, quien llevaba la voz cantante no era Villanueva, sino justamente el renunciante ministro de Trabajo. Bueno, hoy día hay una entrevista en El Comercio hecha al presidente del Consejo, al señor Villanueva. Sí, claro. Que es una entrevista muy interesante, porque a cada pregunta dice, no sé, no estoy enterado, o sea, no sabe nada. Es a Maradona la entrevista. Sí. Una preguntita, no sé cómo será, pues acá yo conozco el Perú, no conozco España. Pero un gobierno que en 10 meses pierda 6 ministros, ¿está en crisis o no está en crisis? Lo normal sería que sí, pero todo es posible. Mira, has perdido al de Produce, que yo además vaticiné que era el primero que se iba. Y dije, ¿el por qué se iba a ir? Pues yo te digo cómo hacer el gol ante el partido. Se fue Córdoba. Se fue... Produces, no te molesta, pero es un ministerio. Sí, es como lo de Trabajo, que también se fue el ministro de Economía. Sí.
Después lo votaron al ministro de Justicia por Twitter. En tu país lo votan, acá en el país se vota por Twitter. Votaron al Salvador Erice, que hasta ahora no sabe por qué lo votaron. Ya van 3. Se fue la de Cultura porque tenía un viceministro que era más rápido que ella. Se ha ido el de Trabajo y se ha ido con más. No, eso ya está. Hasta no, 6. Hay uno más. Por ahí se me ha escapado. Bueno, pero ¿qué importa? Se han ido 6 de... Ahora, ¿cómo ves? Pero ¿por qué no importa? Y eso es muy sencillo. Porque el objetivo político del presidente Vizcarra no es gobernar ni transformarse, es permanecer. Es permanecer. Gracias. Entonces, todo eso es accesorio. Todo lo que sería importante, en este caso se queda en segundo plano porque es accesorio. Todo su trabajo consiste en cómo permanecer en el poder. Claro. Y es por eso que este referéndum no es un referéndum en realidad, sino un plebiscito. Pero es un simulacro, porque yo no he visto la palabra Vizcarra en ninguna de las preguntas. No, pero él el 28 de julio al Congreso públicamente ante el país. Sí, y el Congreso le dio la razón. Todo el mundo era consciente que eran sus iniciativas. Sí, es una iniciativa suya que la respalda el Congreso. Y mayoritaria, sí, la respalda. Se supone que todos han ganado. Se somete. Entonces han ganado todos. Han ganado todos. Porque el Congreso que él propone, muy bien, pues es el presidente de la República, el Congreso da el visto bueno a ese referéndum y sale el 80 y pico % de las preguntas. Han ganado todos, se han ratificado todos. ¿Pero tú crees que el Congreso entonces sale bien parado de este referéndum? Bueno, si aplicáramos la norma de que lo que tenía que ser es lo que se vota y no la percepción de lo que se vota, sí. En términos de la psicología política. No. Es que ahí está la respuesta. No, claro, es ese, pero es porque todo alrededor, entonces hay que denunciar toda la trampa que hay alrededor. O sea, yo voto por una cosa, pero interpreto otra. Perdón, si a la gente se le hubiera preguntado, lo que usted vota quiere decir que sigue Vizcarra o que no sigue Vizcarra. ¿Hubiera salido el mismo resultado? Yo digo que no. Claro, no. ¿Que sigue Vizcarra? O que no, si hubiera sido. Si la interpretación de las votaciones hubiera sido... La interpretación, lo que se arroga ahora Vizcarra leyendo el resultado, no es lo que la gente ha votado. Exacto. Porque no se ha explicado eso a la gente. Exactamente. Y si no se hace una pregunta muy sencilla. Exacto. ¿Ratifica usted la continuidad del presidente, sí o no? Y la ausencia de ministros, de alguna manera, podría ser un nuevo tipo de enérgico presidencialismo. Por supuesto que es un y que tiene otra gente que en el fondo tiene un gabinete paralelo que es el que está haciendo todas las campañas y es el que organiza este país. Claro. Pero es tan paralelo que para que vean, no me dejaba hablar acá sí te dejo. No quería que me interrumpiera, pero ahora dale. En el colegio me decían cállate, váter todos los días. Yo estoy acostumbrado. dale, profesor Clemente. No, nos hemos olvidado que ha caído el ministro Mauro Medina porque se escapó y nos troza. El interior faltaba o sea, miren lo que estamos, que nos hemos olvidado que ha caído el ministro del Interior porque se le escapó un juez corrupto. Y estamos ante el ministro, repito, que podría caer. O sea, podrían caer 7 ministros en 10 meses y aquí, como decía Martínez Morosini, no pasa nada. Pero pasa una cosa que es muy divertida, que es un ejercicio que sí se hace en los almuerzos de Lima. A ver quién se sabe el nombre de 6 ministros. Eso te iba a decir. No lo sabe nadie, por lo tanto pueden caer sin que se note. Sí, porque nadie sabe que son ministros. Se conoce los nombres de los ministros del día que renuncian. Sí, pero es el día que son famosos. Es increíble. Es un gabinete. Esa es una de las mejores maneras de ver lo intrascendente de este gobierno. Como gobierno de gestión. Sí, absolutamente. Está haciendo otras cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del ministro de Economía? Daniel Alfaro. Gracias. Habla un miembro del BCR. Oliva. Miembro del BCR. Se apellida Oliva. No, te preguntó su nombre. No me acuerdo. Carlos Oliva. Ya, de Moragua. Y tú eres director del BCR. Por eso, Carlos Oliva. Pero esa es la realidad que estamos comentando. La gente no se sabe ni los nombres de los ministros. ¿Qué pasa? Pero disculpa, viene la gente, director del BCR. Bueno, ya, pero, o sea, no le importa, quiere decir. Es gente, es ciudadano. Lo que pasa es que aquello que hoy llaman el ruido político y que en el fondo ha sido un gigantesco psicosocial, hace que las cuestiones de gobierno sean secundarias frente a esta lucha del gobierno contra sus adversarios políticos y el referéndum, etcétera, es lo que llena los diarios, llena los noticieros, y en el fondo las labores de gobierno no existen. La mala praxis y la violación del debido proceso ya ha conseguido que no se haya podido estudiar el recurso de los opositores presos antes del referéndum. Esa es otra. Se ha esperado, el juez Caruancho
ha hecho todo tipo de trampas que son prevaricación absoluta, como la dilación de 24 días de trasladar el recurso, la apelación, y enviarlo incorrectamente, para que sea devuelto, para que volvamos a ganar otros días. Sí. La sucesión de errores judiciales respecto al debido proceso que está habiendo en ese caso es de absoluta materia delictiva y alguien tendrá que ponerle un cascabel a ese gato, porque el error es humano, pero la secuencia continuada de errores en un proceso ya no es humano. No, eso no son errores. No, eso son errores. Eso es una realidad. ¿Le puedes contar a los peruanos quién fue Baltasar Garzón y cómo terminó? No, Baltasar Garzón era prácticamente con su novia, que hoy es ministra, la fiscal, eran más o menos Caruancho y José Domingo Pérez, un señor que se dedicaba a hacer instrucciones políticas, vulnerando los derechos fundamentales de los detenidos y para conseguir resultados políticos y escasamente judiciales o ninguno porque viciaba el proceso. ¿Y cómo terminó? Terminó en la Sala Segunda del Consejo General del Poder Judicial, la sala más progresista, presidida por Joaquín Jiménez, un destacado juez progresista, por unanimidad expulsado de la carrera judicial por el delito más grave que puede cometer un juez, que es prevaricación. Sí, porque aquí en el Perú, es bueno esto, déjame precisarlo. Amigos televidentes, habrán oído ustedes muchas veces el delito de prevaricato. Y no es un simple, es de los peores delitos que puede cometer un juez, justamente. Eso es exactamente de lo que va a haber que acusar. En contra de la ley, pues. El que sabe de las leyes en su momento. Para que un juez prevaricar es como cuando un pediatra aborta. Exactamente. Es tomar una decisión injusta a sabiendas. Exacto. Y un juez no puede tomar una decisión injusta a sabiendas. Es así. Y las estamos viendo constantemente, porque uno de los elementos fundamentales del derecho es el debido proceso. Cuando se presenta la vista previa para pedir la prisión condicional, no se puede dilatar por parte de la Fiscalía, no se pueden presentar pruebas sorpresivas como se ha hecho, no se puede... La lista de no se puede son tantos y tan continuados que al final te aburres. Hay 11, 12 violaciones. Y la apelación respecto a la prisión preventiva tiene que verse dentro de las 24 horas. ¿De las 24 horas? Está legislado. Y han pasado 24 días. Pero como dice... El fiscal tiene prohibido presentar pruebas sorpresivas en esa vista y ha presentado 4. 27 días. 4. Y el juez las acepta. Porque lo que los televidentes tienen que entender es que cuando se presentan pruebas sorpresivas, el proceso va cambiando. Claro. Ya no es el mismo proceso. La defensa tiene que... Y entonces la defensa queda completamente desprotegida. No, pero es que la Fiscalía, cuando pide una vista previa, ha tenido todo el tiempo del mundo para armar sus pruebas y preparar la vista. La defensa solo tiene 48 horas para prepararla. Por eso los únicos que pueden presentar pruebas sorpresivas son las defensas, nunca las acusaciones. Exactamente. Porque el que ha tenido todo el tiempo en el debido proceso es en la Fiscalía. Y en este caso que estamos viendo, el que ha hecho la presentación de pruebas sorpresivas ha sido la Fiscalía, además rompiendo la unidad de acusación. Cuando separa a Keiko de los demás sin haber oído a 6 diciendo que es una organización criminal, no se puede hacer, pero vamos, eso es de antes del primero de derecho. No se puede romper la audiencia única. Claro. A ver, eso ya pasó. Como la historia en el mundo es cíclica, en tu país y en el mío es cíclica y vuelve a repetirse, ellos tienen que verse en imagen y semejanza. ¿A Garzón? No. ¿A qué te vas a España, hermano? Con todo cariño, ahora que juega la final de Libertadores en Madrid. Sí, el día 9 de diciembre. Qué tal barbaridad. El día de hoy jugaron esto. Pero en fin, a lo que voy yo, había un señor que era un mismo Dios muy poderoso, el Chino Rodríguez Medrano, vocal supremo de la República, terminó en la cana. Y Blanca Lilia Colán, que era la fiscal de la Nación, yo la he visto presa. Yo he visto la señora presa. O sea, que no crean que la historia no tiene boomerang para ellos. O sea, que no crean. O sea, si Fujimori ha ido preso y Montesinos ha ido preso, que han tenido, creo yo, más poder que el virrey de España cuando el virrey era virrey, solo el Inca tuvo más poder que ellos acá en el Perú, cualquiera puede ir preso. O sea, que no les extrañe que acá 5 o 6 años, Concepción Carhuancho y el otro señor jueguen naipes en la cárcel. O sea, así es la historia en el Perú y así es en el mundo. Es así. El corsi et ricorsi. Pero bueno, ahora que volvemos al día acaba del simulacro, volverá a la realidad esta situación. Yo no sé José Domingo Pérez qué va a intentar sacar a partir de ahora. Alan, pues. Bueno, pero Alan con el chuponeo han sido tan torpes que el chuponeo ha blindado a Alan. No. Déjalo. ¿Tú crees que déjalo? ¿Tú crees que Alan García no lo meten preso el 6 de enero? El 6 de enero sí, pero por supuesto. Alan García, si hubiera salido mal el referéndum, iba preso mañana.
Bueno, claro. Entonces no lo han blindado, lo han embalsamado hasta febrero, lo van a querer meter preso ¿Qué como tormenta sea de noticias íbamos a tener en cascada para tapar imaginámonos que no hubiera salido el referéndum como ha salido? Necesitaban una noticia rápidamente para tapar. Claro. Bueno, la chica del cilindro. Y ahí saldrían todos los medios detrás hablando de esa noticia, el referéndum no hubiera pasado nada. Es que ahora vuelve a la realidad y después de 2 días que ya hayamos dado la vuelta a los resultados 7 veces, vuelve a la realidad. Va a haber gente que obviamente los abogados van a pedir recursos, otros van a pedir amparo, la economía se está parando, como bien dices tú, las tarjetas de crédito están ardiendo, esto es un bosque. No lo digo yo. Lo dice el mercado, ¿no? Si lo dice quien lo tiene que decir. El otro día lo ha dicho el señor presidente del BCR. José Cio Velarde ha dicho que este presidente no estaba preparado para gobernar. Y los reportes de la SBS dicen que en diciembre hay 300.000 personas que pierden su acceso al crédito. 518.000 personas deben tarjeta de crédito en 4 instancias diferentes. Además que ya es muy difícil. El endurecimiento del crédito para las empresas es tremendo. O sea, es cada vez más difícil, porque los deudores no pagan. Es que el frenazo... Y eso refleja la situación económica. El frenazo de la economía es absoluto. Sí. Absoluto. Sí. Y la situación judicial del país dirán que no, pero desde fuera se está mirando con lupa. Porque aquí empieza a no haber garantías procesales y eso asusta mucho y no hay cosa más cobarde que el dinero. Y hay muchos países donde meter la plata. Bueno, y a propósito de lo que ha pasado el día de hoy con el simulacro, hoy ya se han electo 15 nuevos presidentes de regiones, con una particularidad, que la entrega de credenciales será de acá a una semana. ¿Cómo formas un equipo de gobierno regional que a la hora de ahora es un pagador de planillas, un ejecutor de gasto público, en menos de 10 días, y cuando lleguen el 1 de enero con este idus de marzo, con esta primavera anticorrupción que hay en el Perú, todos van a formar su comisión investigadora del régimen anterior y se va a frenar? Es que es verdad, cuando tú llegas a una casa a ver qué tan mal lo hizo Román, no te dedicas a hacer lo que también lo hiciste tú. O sea, Blancanieves llevó a la casa de los enanos a limpiarla. Estos van a llegar a ver quién ensució la casa. Entonces, eso va a ser un problema para la ejecución del gasto público en las regiones. Fuera de los pucayactas que deben haber. Además, tiene otro problema. Que la iniciativa política del inicio de estas nuevas legislaturas de alcaldes y gobernadores regionales, en lugar de mirar a qué proyectos de futuro voy a traducir mi gestión política y voy a hacer para desarrollar mi sociedad, lo primero que hago es entrar mirando atrás. Y luego el bloqueo que supone para los funcionarios, yo no firmo un papel y yo no muevo un papel, no vaya a ser que vaya a ser judicializado. Que eso es lo que tiene absolutamente paralizado este país. Nadie quiere firmar los funcionarios están aterrorizados. ¿Pero cómo no están aterrorizados? Muy seria de la Contraloría, que se siguen actuando de la misma manera con que se ha venido actuando y paraliza efectivamente a los funcionarios, especialmente a los que actúan siempre con bastante cobardía. Oye, entiendo que... No entiendo, lo he visto. No voy a mencionar su nombre si tú no quieres, pero una periodista el otro día como que te quitaba derecho a opinar sobre el Perú por el hecho de ser español, ¿no? A pesar de que vienes al Perú desde hace no sé cuántos años. 21 años. 21 años y además conoces de la política y de la situación peruana como empresario, como periodista, como analista, como asesor, como... Pero no, eso no pasa nada. Es decir, si el argumento de sostenimiento del debate era el origen o la pertenencia de dónde eres o de dónde no eres, ya está todo dicho, ¿no? Sí, claro. Y además, dicho por una periodista, ¿no? Sí. O un periodista, que me digo, los periodistas hablamos de economía, hablamos de medio ambiente, hablamos de economía sin ser economistas, hablamos de medioambientistas, sin ser medioambientalistas, hablamos de tantas cosas sin ser de nada, que es lo que hacen los periodistas habitualmente. Dice, usted no hable de esto porque no es de aquí. ¿Qué me dice? ¿Cada cuánto viene esto acá? Cada 15 días. Entonces tú tienes más derecho que Vargas Llosa para hablar del Perú. Pero por supuesto. Mira que nos llevamos años de edad y yo llevo en el Perú más años que Vargas Llosa. Y tú le has explicado varias veces a políticos españoles, desde Aznar hasta no sé quién. Sí, hombre, claro. Y en privado, ¿quién es Vargas Llosa y por qué escribe lo que escribe del Perú? El famoso marqués español, noble español, porque es un noble español, pero a él sí le hacen caso. Es un noble, como no soy noble. Nobel marqués. Sí, claro. Es un Nobel poco noble con el Perú, porque le hace muchos daños con sus columnas. Cuando dice que este país es un narcoestado, cuando llegan las elecciones y se inventa una realidad ficticia absolutamente, como buen novelista.
como buen novelista. Y luego que si necesitas ayuda psicológica, porque toda la vida obsesionado con el chino para acabar con la China, pues eso es terrible, porque nosotros a Isabel Preisler en España la llamamos la China. En cualquier periódico, cualquier titular pone la China, y no sé dónde la China, en una campaña de publicidad, la China, y dices, hombre, Mario, toda la vida preocupado por el chino y terminas con la China. Esto no hay que mirárselo de aquí. Bueno, además el señor criticaba cosas. Yo siempre lo grafico, ¿no? Es como que si alguien acá en el Perú, casarse con Isabel Preisler, que es una mujer guapísima, ciertamente. Sí, muy elegante. Es como además casarse con Gisela acá. Si se hubiera casado con Gisela va al cárcel. Más o menos por ahí va la cosa. Ahora, él la última vez que vino, ahora recientemente, a un acto literario, lo que le dijo a los peruanos es que tenían que aprender a escoger congresistas. Siendo Gisela más bonita que Isabel Preisler, ¿no? Claro. Sobre todo él que nos ha, desde Alejandro Toledo, él nos va enseñando a escoger presidentes. Todos corruptos. Nos recomienda. Sí, además él es el garante, porque luego él se convierte en garante. Bueno, viene la campaña, saca la foto juró frente a él. Y luego dice, qué disgusto tengo, eran mis hijos los que le apoyaban, yo tengo un disgusto porque mis hijos eran... No, señor Vargas Llosa, usted ha venido aquí y nos ha dicho que apoyemos a Alejandro Toledo, a Ollanta Humala, a Alan García y a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, yo creo que los peruanos saben escoger mucho mejor que Alan él. lo condecoró, pero además, pero el señor es consistente hasta con su propia vida. A mí no me interesa, yo hace miles de años no leo cosas, pero él criticaba la civilización del espectáculo. Repito, o sea, si tanto te molesta el espectáculo, no te cases con Gisela. El que se casa con Gisela Valcárcel, el que es la mujer más famosa y guapa del Perú, ¿no es cierto? Tiene que estar a expensas de salir pues, en la revista de farándula. Claro. Este señor se ha casado con Isabel Preisler, que además trabaja en Hola y que vendió la primera foto con él. Sí, claro. El primer Ampay, ella fue a la que llamó. Ha llegado al pobre al ridículo. Lo digo para que sepan, si quieren ver una carátula de la revista Hola en Argentina, busquen en Google, pongan Hola Argentina Mario Vargas Llosa o Vargas Llosa, y van a ver en la carátula a la pareja esta, Mario Vargas Llosa con la Presley, con una especie de disfraz, con un sombrerito y bailando, tango. Haciendo supuestamente un paso de tango. Hasta a mí me da vergüenza ajena, sí. Hasta a mí me da vergüenza ajena esa foto. ¿Por qué? ¿Pues no baila tango? No solo por... No, debe ser por el sombrerito. Por el sombrero y por los tacos. Vamos, tenemos que irnos a una pausa. Pausa.